Iniciamos con el movimiento de una partícula, tomando como sistema de referencia donde va a estar ubicado un observador, obviamente imaginario, las coordenadas cilíndricas. Entonces, para poder definir la posición de esta partícula, vamos a hacer uso de estos parámetros, θ, r y z. Estos tres parámetros, el ángulo que hace el eje X con la proyección del vector posición en el plano XY, ese ángulo θ, el radio de la base del cilindro y este z son la terna que definen la posición de esta partícula en un instante determinado. Entonces, todos estos vectores que son propios de este sistema de coordenadas que hemos trazado en este punto para este instante, tenemos el eje R y el eje θ y también el eje Z. Todos estos vectores vamos a buscar la expresión a partir de los vectores I, J, K. Entonces, estos vectores o este sistema de referencia rectangular va a servir de base o vamos a dar el gran salto desde aquí hacia este sistema de coordenadas, como lo hemos hecho cuando abordamos las coordenadas esféricas, con la única diferencia, aquí va la diferencia, y por eso que aquí ya es más fácil, que este eje Z es la misma que del sistema de coordenadas rectangulares. Su vector unitario es K, aquí también. Entonces eso ya facilita, porque este vector unitario es constante. Entonces, al derivar no vamos a tener ningún problema. Entonces, nos vamos a concentrar en estudiar, en calcular alguna expresión de estos vectores unitarios, mu sub θ y mu sub r, en función de estos vectores I, J, K. Bien, entonces ya tenemos una pequeña ventaja con respecto a las coordenadas esféricas. Por lo tanto, las coordenadas cilíndricas, abordarlas, el movimiento en estas coordenadas ya es más sencillo, más fácil, por la componente Z. Entonces, rápidamente nos vamos a la base del cilindro. Tenemos esta componente, el R, R minúscula, que es parte de la terna eh, para la ubicación de este punto. Entonces, hacemos la proyección primero del punto donde está la partícula hacia el plano XY y de ahí hacemos la proyección hacia el vector X o hacia el eje X y hacia el eje Y. Entonces nos concentramos en este pequeño rectángulo celeste y podemos calcular esta componente en X. Sería la hipotenusa como es adyacente por el coseno del ángulo θ. Y esta componente Y, como está opuesto al ángulo θ, sería R seno de θ. Por lo que ya tendríamos definido las componentes rectangulares, ¿no? De la posición de la partícula en términos de θ, R y Z, como podemos apreciar acá. El X entonces sería R coseno de θ, la componente Y sería el R seno de θ y el Z es lo mismo, ¿no? Es Z nada más. Bien, entonces
Ya hemos definido las componentes del vector posición. Por lo que definirlo ya al vector posición ya sería fácil. Acá tenemos. Siempre vamos a iniciar nuestro análisis, nuestro estudio del movimiento con el vector de posición. Es muy importante definirlo vectorialmente. Entonces, utilizando las coordenadas rectangulares, que son la base para trabajar en estas coordenadas, el vector posición R, que parte del origen y ubica a la partícula en un determinado instante, y entonces tenemos la componente X, la componente Y y la componente Z. X, Y, Z. Pero nosotros estamos trabajando o vamos a trabajar con estos parámetros, Z, R y Z. Por eso que al tener ya una relación, esas componentes con estos parámetros, lo reemplazamos. Y aquí está. Estamos reemplazando entonces el X por R coseno de teta, el Y, R seno de teta, siempre acompañados por sus vectores unitarios, y el Z no cambia, lo mismo. Esa es la ventaja. Acá ya no vamos a trabajar mucho. Z por el vector unitario K. Bien, entonces vamos a concentrarnos en calcular a estos vectores unitarios. A esto ya no, pues, porque no hay nada que hacer ahí. Esta de acá, este vector, el teta sub, o el u sub teta y el u sub r, es decir, donde para poder definir o encontrar alguna expresión de estos vectores, necesitamos un vector en esta posición. Necesitamos un vector en esta otra posición. No tenemos. Aquí ya no tenemos. Anteriormente en las coordenadas cilíndricas, esféricas, sí contamos, porque nuestro eje radial estaba en esta dirección. Ahora no. El vector posición está en esta ubicación o en esta línea de acción, mientras que este eje R tiene esta dirección. Por lo que no contamos con un vector, tampoco acá. Entonces, ¿cómo vamos a encontrar esos vectores? Recordando un poco lo que se hizo en las coordenadas esféricas, habíamos llegado a esta conclusión. Si yo tengo el vector de posición ya definido en las coordenadas I, J, K, si yo derivo a este vector posición, voy a derivar respecto a esta variable R o a este eje R. Entonces, este vector, que es la derivada parcial del vector posición en R, va a ser paralelo o va a actuar en el eje R. Entonces, tendríamos ya un vector aquí. Igual, ¿no? Si nosotros derivamos de manera parcial al vector posición, vamos a derivarlo respecto al ángulo teta. Entonces, este vector que se forma de haberlo derivado va a ser paralelo al eje teta. Es decir, va a actuar en esta línea de acción. Y lo mismo, ¿no? Si, si nosotros derivamos respecto a z al vector posición, obtendremos que este vector es paralelo al eje z. Aunque acá ya no es necesario porque ya contamos con este vector k. Lo que estamos buscando es eso, ¿no? Buscamos un vector o la expresión de este vector en términos de k, j e i. Este ya está en k. Ya no hay nada que hacer. Pero lo estamos expresando, lo ponemos acá. Y entonces ahora necesitamos calcular la derivada parcial de este vector
posición. Esto es lo único que contamos en estos momentos. De acá vamos a generar todo nuestro conocimiento. Entonces hacemos eso. Derivamos respecto a R. Entonces la derivada de R es 1. Cuando derivamos parcialmente, todas las demás variables son constantes. Por eso que derivada de R es 1 y acompañamos coseno de teta por I. Más. Más entonces, derivamos R sería 1 y acompañamos seno de teta por J. Y ya está. Ahora, para poder calcular el unitario del vector, el unitario del eje R, mejor dicho, el mu sub R, simplemente es aplicando esta pequeña fórmula, el unitario de cualquier vector se calcula teniendo al vector y dividiendo entre su módulo. Ya tengo el vector y voy a tener que dividir entre sus módulos. Para ello necesito calcular este módulo. Entonces, la raíz cuadrada de coseno cuadrado más seno cuadrado, eso sería 1. Entonces, tenemos que el módulo es la unidad. Aplicamos esta fórmula acá y sería toda esta expresión entre 1 sería lo mismo. Y de esa manera hemos calculado el vector unitario mu sub r en términos de I y J. Obviamente también ya está involucrado los parámetros θ, r y z si es que lo hubieran. Y entonces ahora vamos a calcular el θ o el r y θ. ¿Qué quiere decir acá? Vamos allá a la derivada parcial del vector posición, de este vector posición respecto a θ. Entonces, a ver, vamos a derivar, acá nos concentramos, vamos a derivar respecto a θ. Entonces R ya es constante y la derivada del coseno es menos el seno de θ y acompañamos el más, ahora vamos a derivar el θ, la derivada del seno es coseno de θ, el R simplemente acompañamos porque ahora sí ya consideramos constante, igual que J. Y esta derivada, calculamos el módulo, r cuadrado seno cuadrado de teta más r cuadrado coseno cuadrado de teta Pitágoras nada más. Y entonces tendría, factorizamos r cuadrado, seno cuadrado de teta más coseno sería 1, raíz de r cuadrado sería r nada. Entonces dividiendo, ya para calcular el unitario mu sub teta, vamos a dividir este vector entre r. Simplificamos simplemente el r, nos quedaría menos seno de teta por i más coseno de teta por j. Y ya está. Ya tenemos los dos vectores unitarios. eh, Estos dos. Ya esto ya es el mismo vector unitario. No hay nada que hacer aquí. Sin embargo, a ver, vamos a aplicarle también el mismo concepto. Vamos a derivar a la posición respecto a z, porque ese es otro de los ejes, que de acá. A ver, vamos a comprobar que nos salga lo mismo. Entonces derivamos respecto a z, todo es constante, acá no hay nada de z, constante, 0, constante, 0, y la derivada de z sería 1, con lo que quedaría solamente k. Entonces, está coincidiendo, pero debemos aplicar correctamente la fórmula, debemos conocer el módulo. El módulo de este vector sería 1. A ver, es 1. Entonces, dividiendo k entre 1, es el mismo k. Entonces, hemos aplicado lo mismo y siempre sale este de acá, el vector unitario acá. Y entonces, ya contamos, a ver, hacemos el pequeño resumen, ya contamos con los vectores unitarios u sub r, u sub θ y u sub z. Entonces, aquí le estoy poniendo u sub z, pero ya sabemos que ya no es necesario ponerle de frente, podríamos ponerle k, el vector unitario k, pero necesitamos con. Entonces, hemos calculado un sub r
Lo encontramos por acá. Por seno de teta por i, seno de teta por coseno. Y el musu por acá, ¿no? El musu teta menos seno de teta más coseno de teta. Eso lo ubicamos por acá. Menos seno de teta más coseno de teta. Y ya sabemos que el unitario en el eje z es k. Y este vector es constante, por lo que su derivada va a ser cero. Por eso que eh, no, no afecta cuando derivamos. Es una constante, simplemente lo acompañamos. Porque si no aplicaríamos el producto, por ejemplo, acá un seno de teta k. Tendríamos que aplicar eh, la derivada de un producto. Tendríamos que derivar como es cero, ya se anula el segundo término, quedaría el primer término nada más. Por eso que simplemente le acompañamos. No es necesario hacer eso. Y entonces, análogamente, ya tenemos nuestro vector, eh, digo análogo respecto a las coordenadas esféricas. Nuestro objetivo era calcular estos vectores unitarios. Nosotros ya lo tenemos. La diferencia es que este es el MIT K. Ya no hay nada que trabajar. Solamente nos concentramos en estos dos vectores unitarios. ¿Y qué tenemos que hacer? Tenemos que derivar. Pero ahora sí, respecto al tiempo, ¿no? Ahora sí tenemos que derivar respecto al tiempo porque estamos estudiando el movimiento de una partícula. Entonces, estamos estudiando el movimiento de esta partícula. Y cuando hablamos del movimiento de una partícula, lo primero que hacemos es definir la posición. Ya tenemos la. Entonces, ahora sí, a partir de ese vector de posición, nosotros vamos a poder calcular la velocidad. Y como sabemos que la velocidad es la derivada de la posición, entonces vamos a tener que en algún momento derivar estos vectores unitarios, porque este vector unitario varía, este también varía, ya no nos preocupamos, pero esto sí. Por eso que nuestro objetivo es calcular la derivada de estos vectores unitarios. Y en eso estamos aquí. Y a partir de estas expresiones que acabamos de calcular, aquí ya incluso ya lo hemos derivado, eh, pero estas de acá no nos van a salir cero, porque esto sí varía. Este de acá es constante, por eso no salió cero. Entonces vamos a calcular ya de estos dos nada más, vamos a calcular la derivada de este vector y la derivada del vector sub. Bien, a ver, voy a colocar nuevamente este vector unitario por acá para simplemente derivar fácilmente. Ya lo coloqué y ahora sí lo voy a derivar. Entonces, al derivar, la derivada del coseno menos el seno de teta por todavía teta punto. Estoy derivando al ángulo respecto al bien. Por eso aparece teta punto. Acompañamos el vector unitario y más. La derivada del seno es el coseno de teta. Todavía hay que derivar el ángulo, entonces sería teta punto por j. Vamos a factorizar teta punto. Entonces, factorizando, dentro del paréntesis sería menos el seno de teta i más coseno de teta j. Pero esta expresión podemos apreciar que es el mu sub teta. Lo reemplazamos. Entonces, la derivada del vector unitario u sub r, la derivada, va a ser igual al teta punto o a la derivada del ángulo por el unitario de teta. Entonces, ya esta expresión ya es importantísima porque ya desaparecieron los i, los j y solamente está concentrándose en estos vectores unitarios, que ese era nuestro objetivo, trabajar con los vectores unitarios u sub r, u sub teta. De acá ya simplemente el k, ya no vamos a decir mu sub teta, simplemente k, un sub r, un sub teta y el k. Ese es nuestro objetivo.
y ya tenemos esta expresión importantísima, elegantísima. De la misma forma vamos a calcular la derivada del vector u sub teta. Para ello voy a colocar el propio vector unitario, mu sub teta, este de acá, lo coloco por acá para poder simplemente derivar de manera fácil. Tengo el vector unitario, voy a derivar, pero estoy derivando respecto al tiempo. Bien, entonces vamos a derivar. La derivada del seno es el coseno. El signo lo mantenemos y todavía derivamos al ángulo, el argumento. Entonces sería teta punto por i. La derivada del coseno es menos seno, por eso aparece el menos. Seno de teta y todavía derivamos el ángulo, entonces sería teta punto por j. Factorizamos teta, incluso el signo, y entonces tendríamos que la derivada del mu sub teta va a ser igual a menos teta punto por el coseno de teta, que daría esto, por i, y el seno de teta por j. Pero este coseno de i más el seno de teta es este de acá, el mu sub r, ¿no? Coseno de teta más seno de teta, lo de acá. Por lo que reemplazando tendríamos otra expresión simple, sencilla y elegante. Que la derivada de u de teta, que expresamos de esta manera, va a ser igual a menos teta punto, y todo esto lo reemplazamos por mu sub r. Hemos logrado nuestro objetivo. Y de pasito derivamos al otro vector, que es parte también de nuestro sistema, a la deriva del vector k, habíamos dicho, que es 0 por ser constante. Como este no varía, no cambia, entonces su derivada es 0. Entonces tenemos la derivada de los tres vectores. Y con ello vamos a siempre requerir cuando realizamos o hacemos el estudio del movimiento de una partícula. Ahora, finalmente, ¿no? Estaríamos resumiendo de esta manera. Tenemos las derivadas. Y ya está. La derivada de u sub r, teta punto, en la dirección de u sub teta. Está acompañando su vector unitario. Recuerden que todos los vectores unitarios dan la dirección a los vectores. Le va a dar la dirección a este vector. ¿Este vector dónde está ubicado? Ah, en el eje teta. Solamente multiplicado por teta punto. Este vector, ¿dónde está ubicado? Ah, en el eje R. ¿Por qué? Porque está acompañado del unitario. Solo que está multiplicado por menos teta punto. Acá la derivada es cero. Bien, entonces ya con estas expresiones para las derivadas de los vectores unitarios respecto al tiempo, vamos a empezar ya a analizar realmente el movimiento de una partícula. Y todo movimiento de un cuerpo, de una partícula, va a quedar definida si se conoce su vector posición o simplemente la posición, su velocidad, su aceleración en un instante de tiempo. Entonces, este es ahora nuestro objetivo: calcular el vector posición, la velocidad y la aceleración. Pero estas expresiones la vamos a necesitar. La vamos a necesitar. Recordar siempre que el vector posición ahora lo estamos denotando con R mayúscula, debido que el R minúscula esta línea la estamos definiendo. El radio del cilindro es el R minúscula. Por eso que, para no confundirnos, estoy empleando el R mayúscula para el vector de posición. Tenemos la posición, la velocidad, la definimos derivando solamente esta posición o este vector de posición. Lo derivo y ya tengo la velocidad. Ese es el poder del cálculo diferencial e integral. Ahorita estamos haciendo de posición para abajo, pero cuando tengamos como dato la aceleración y queramos obtener la velocidad y la posición, vamos a tener que ir en sentido contrario.
Y matemáticamente eso es integral. Ahora estamos derivando, porque estamos empezando, estamos iniciando de la posición de aquí. Este es nuestro dato. Quiero la velocidad, lo derivo. Es fácil. Quiero la aceleración, a esta velocidad lo derivo. O simplemente lo derivo a la posición dos veces. Y listo, ya tengo la aceleración. Entonces, relativamente fácil. Estoy derivando nada más. Derivo la posición, tengo la velocidad. Derivo la velocidad, tengo la aceleración. Entonces, de una manera fácil. Dominando derivadas, ya tenemos ya estas expresiones. En sentido inverso, ahí tenemos que realizar operaciones de integración. Entonces, alumno que domina derivar, alumno que domina integrales, el estudio del movimiento de una partícula es relativamente sencillo. Hacer un buen planteamiento ya, pero hay que saber derivar, hay que saber integrar. Y hay dos maneras, la integral indefinida y la integral definida. Todos los libros, casi todos, utilizan la integral definida. Nosotros vamos a aplicar todos los problemas con integrales indefinidas. Yo lo veo más interesante, más fácil. Bueno, entonces eso lo vamos a ver ya en los ejercicios. Como me quedaba este espacio, he hecho un poquito de teoría que ya básicamente hemos aplicado, ¿no? Y recién estamos poniendo tal vez la teoría, pero ya pues, solamente como un recordar la derivada de un producto. Acá estamos utilizando, por ejemplo, la notación de Lagrange, donde él utiliza este, esta manera de expresar una rayita pequeña en la parte superior derecha. Esto que es como se lee la derivada de un producto. Derivo el U, acompaño el V. Acompaño el U, derivo el V. Nada más. Y la derivada de un producto también, pero ya con tres factores. Este, esta rayita pequeña, que es la derivada, primero se mete al U, o sea, recorre por todos. Primero el V y el S. Lo demás se acompaña. Entonces diríamos, la derivada de U, acompañamos el VS. Acompañamos el U, derivamos el U. Y acompañamos también el S. Acompañamos U, V y derivamos el S. Y si es 4 lo mismo. Eh, un poquito de las nomenclaturas, ¿no? De Lagrange, ya lo hemos usado acá. Newton, estamos usando, fíjense, más elegante, ¿no? Un puntito nada más encima. Esto para este de acá, el puntito es importante porque estamos estudiando movimiento. Entonces, cada vez que vemos puntito, significa derivada respecto al tiempo. Ya, eso es importante, respecto al tiempo. Leibniz utiliza la derivada de y respecto a x. La segunda derivada de y respecto a x. Esta es su notación de Leibniz. Cauchy también tiene su notación. Derivada de la función respecto a x. Segunda derivada de la función respecto. Y el modificado simplemente pone la función x. Entonces, ¿eso qué significa? La derivada de esta función respecto a x. O la derivada parcial de esta función respecto a x. La derivada parcial de esta función respecto a y. La segunda derivada de la función respecto a x primero, luego respecto a y. Entonces, este de acá, el Cauchy modificado, me agrada bastante porque es simple, elemental. Y eso es lo que hemos usado también aquí, ¿no? Está acá. R sub R. ¿Qué significa? La derivada parcial de la posición respecto a R. A ver, otro. Por acá, ¿no? El R sub teta. La función es la posición. Y al ponerle sub teta en este caso, indicaría la derivada parcial de la posición respecto a teta.
Entonces hemos empleado esta notación de Cauchy, modificado la función y respecto a qué estoy derivando. Nada más. Entonces, trato de buscar la notación más simple, porque quiero escribir menos. En un examen de admisión, lo que procuramos es ganarle tiempo al tiempo. Entonces hay que escribir menos. Escribiendo así, te demoras, división, más espacio, más propenso al error. En cambio, un f de x ya está, ¿no? Entonces, siempre las notaciones hay que dominarlos eh, cuando estudiamos, en este caso, el movimiento de la partícula. Bien, entonces ya quedó simplificado nuestro gráfico, porque ya no necesitamos el I, el J, el K, sí, porque es parte de nuestro sistema también. Eso habíamos dicho esa característica cuando estudiamos el movimiento dentro de las coordenadas cilíndricas. Y entonces, nuestros parámetros son teta, r, z y nuestros vectores unitarios, pero este de acá es el importante. Este sí podemos memorizarlo. En cambio, las coordenadas esféricas, bueno, estas expresiones de los tres era un poco complicado, ¿no? Yo no lo recuerdo, todavía no he memorizado. De repente, cuando empecemos a hacer ejercicios, ahí yo voy a tener que memorizar también, pero mm, sabemos de dónde viene, ¿no? Igual, este es el arma, es todo el conocimiento que necesitamos para abordar cualquier ejercicio para, y aplicando las coordenadas esféricas, ¿no? Cualquier ejercicio de movimiento de una partícula. Solo esto necesitamos, no necesitamos más. Con esto nos vamos a enfrentar, con este pequeño gráfico, parece mentira, nos vamos a enfrentar a cualquier ejercicio. Vamos a ver, vamos a poner a prueba entonces la teoría que estamos desarrollando, que estamos demostrando. A mí me gusta demostrar todo. Me gusta teorizar bastante, entender bien la teoría. Y entonces recién me aviento a los problemas, porque los problemas ya es la consolidación de la teoría. Y los problemas no lo podemos resolver, es porque algo falta en la teoría, no lo estás entendiendo bien. Si empezamos a resolver los problemas al ojo casi, a golpe de vista, entonces hemos entendido la teoría. Estamos aplicando correctamente nuestras derivadas, nuestras integrales. Ya sabemos cómo es el movimiento de una partícula en estas coordenadas. Tenemos el θ, el r y el z. El k, constante. Los vectores, ya tenemos sus derivadas también de esta. Y entonces, ahora sí vamos a estudiar el movimiento. ¿Qué quiere decir estudiar? Es definir su posición, su velocidad y su aceleración. Si nosotros encontramos expresiones para esos tres, para la posición, para la velocidad y la aceleración, ya está todo, ya conocemos todo el movimiento. Entonces vamos a estudiar teniendo como parámetro principal el tiempo. Como que estos puntitos son esos. Entonces, ni siquiera hemos puesto un T, pero sabemos que este puntito está indicando que el tiempo está ahí presente. No lo vemos, pero está ahí. Entonces empezamos con el vector posición. Yo quiero la posición de este vector. Es que tengo un vector R, lanzo mi vector. Pero este vector está en el aire. Pero si yo descompongo este vectorcito, esta R más esto, o sea, recorro la posición inicial hacia la final, pero dentro de estos parámetros, ya no voy a recorrer por el I, bueno, ya no voy a recorrer por el J, ¿no? Por el K sí, porque nuestro sistema también toma en cuenta este eje Z, pero ya no toma en cuenta el eje X, ya no toma en cuenta el eje Y, ahora toma en cuenta el R, entonces tengo que ir por ahí. Y como que sí se puede, ¿no? Como muchos 90 grados sí puedo, pero por acá
R por su unitario, ya tengo su unitario, me voy por acá, este Z por su unitario, y eso es lo que hago acá. Entonces, el vector posición sería esta R por su unitario. ¿Y quién es unitario? Este vector más Z por su unitario. ¿Y quién es K? Ya hemos determinado, definido el vector posición R mayúscula. Y listo, es a partir de este vector posición que viene todo, ¿no? Vamos a poder calcular las expresiones de la velocidad, las expresiones de la aceleración. ¿Por qué? Porque simplemente vamos a derivar. Como que la velocidad es la derivada de esta posición. Entonces tengo que derivar esta expresión. Entonces eso hacemos, ¿no? A ver, eso hacemos. Derivamos para poder hallar la velocidad. Ya se ha simplificado con respecto a, a las coordenadas esféricas. Ahí era un poquito más complicado. Acá ya, derivada de z, z nomás, ¿no? Y acá la derivada de r, este sí, ¿no? Nos vamos a enfrentar a la derivada de un producto. Ya pues nos hemos estado derivando tantas veces que ya debemos hacerlo correctamente, ¿no? Ya no nos tiene que asustar derivar esta expresión. Entonces decimos, ¿no? La derivada del primero y acompañamos el vector unitario. Ahora acompañamos R y derivamos este vector unitario. Y para eso que tenemos acá, hemos recorrido todo esto, todo, realmente para poder calcular esto. Ya lo estamos aplicando. Entonces, más la derivada de z, pongo puntito nada más. Eso significa que tengo que derivar a z respecto al tiempo y le acompaño su vector unitario. Pero tengo que, nunca se deja, pues los vectores unitarios nunca se dejan en punto. Por eso que hemos hallado su equivalente. Ese vector unitario es teta punto el vector unitario teta. Reemplazamos entonces para calcular la velocidad. Entonces sería r punto. De acá sí está, el unitario está libre, ¿no? Está solito. R punto, vector unitario R más R. Y este vector unitario es igual a teta punto por el unitario de teta. Más, copiamos lo mismo. Ordenamos nada más. R punto unitario de R. R por teta punto unitario de teta más la derivada de z por el unitario K. Ya está. Acá están las componentes de estos vectores. El vector unitario R, su componente. Del vector unitario U sub teta, su componente. Y del K, su componente. Es decir, del eje R, su componente C. Del eje teta, su componente C. Y del eje Z, su componente C. Para la velocidad. Ya tenemos la expresión. Entonces, cuando tengamos ejercicios, seguramente nos van a dar el EVE en función de punto, de teta, no sabemos. Nos van a dar expresiones. Solo tenemos que derivar una vez acá. Acá solamente le copiamos lo que nos van a dar de dato. Este de acá es el omega, ¿no? Más adelante vamos a ver que el teta punto, la derivada del ángulo, es el ángulo eh, o la velocidad angular, el omega. Pero eso más adelante. No hay que confundir. Vamos a trabajar solamente con esos parámetros. Vamos a ir afinando poco a poco. Y acá, ¿no? Derivaremos el z. Si es constante, se va. Si ya nos pueden dar cualquier función. Pero tenemos que aprender a derivar función. Aquí nos van a dar función un R, un E, un logaritmo. No sé por qué nos darán. Pero ya sabemos qué vamos a realizar. Para calcular la velocidad, voy a hallar la primera derivada o derivaré respecto al tiempo a esta R. Bien, entonces hemos calculado la velocidad. Ahora nos concentramos en calcular la última, la aceleración. Acá está. Un poquito ya se va complicando, ¿no? ¿Por qué? Porque la velocidad, a ver, voy a copiar acá. Voy a calcular la aceleración y para ello primero
copio la velocidad, ¿no? Ya lo que acabamos de expresar a la velocidad es esto. Sabemos que la aceleración es la derivada de esta velocidad, o también la segunda derivada de la velocidad. Vamos a trabajar con esto. Como ya tenemos la velocidad, nuevamente, ahora para poder calcular la aceleración, voy a derivar a esta velocidad. Cuando puntito ya es respecto al tiempo. A veces no le digo, pero ya se sobreentiende que es respecto al tiempo. Bien, entonces vamos a derivar esta expresión respecto al tiempo. Mira, una, acá, un término, una componente, otra componente y otra componente. Y entonces, acá nos vamos a enfrentar a la derivada de un producto, eh, o de dos productos, ¿no? O de dos factores, y acá de tres. Y acá solamente el K, ya saben que al derivar no le afecta, porque si ustedes aplican acá la derivada, ¿verdad? Aplicamos mentalmente. Si ustedes aplican acá la derivada de un producto, ¿qué va a pasar? La derivada de esta de acá sería la segunda derivada, le acompaño, ¿sí? Ahora le acompaño el z punto por la derivada de K. Como eso es cero, sí, se anula. Por eso que ya no es necesario hacer. Por eso que al ser constante solamente le acompaña, porque el segundo sumando se va a eliminar. Bien. Entonces, cuando hay I y J acá, no es necesario, hay que derivar solamente su componente. Bien. Entonces, a ver, empezamos a derivar. Primero, esta componente. Derivo al R' sería R segundo. Le acompaño el vector unitario, U sub R. Más, ahora acompaño el R punto y derivo el mu sub R. Ok. Le pongo punto nada más, después lo reemplazo. No lo puedo dejar así, ya sabemos. Tenemos que reemplazar. Y por eso que tenemos el conocimiento. Listo. Ahora vamos a derivar esta segunda componente. Por acá. Derivo R y todo lo demás lo acompaño. Ahora acompaño R, derivo teta, la segunda derivada, y acompaño este vector unitario. Ya está. Más. Ahora acompaño los dos primeros y derivo el vector unitario. Aquí está. Como hay espacio, más derivo. Como derivo de acá, acá no me importa, lo voy a acompañar nomás. Solamente voy a derivar la componente. Como está la primera derivada, al volver a derivar, la segunda derivada. Y ya está. A ver, vamos a reemplazar. ¿Quiénes vamos a reemplazar? Este, pues no podemos dejarlo en vector unitario punto, ¿no? Tampoco este. Entonces reemplazamos, ¿no? Este de acá, ya saben, está punto por el otro vector unitario. Y este vector unitario, o la derivada de este vector unitario, es menos z punto por el otro, ¿no? Y sub R. Entonces, vamos a reemplazar acá, ¿no? En vez de tener u sub R, ya le estamos poniendo teta punto por el unitario de teta. Y en vez de tener acá teta, la derivada del u sub teta, lo reemplazamos por menos teta punto por u sub R. Y todo lo demás hemos copiado lo mismo. Este de acá lo mismo. Acá ha sido reemplazado. Este de acá es lo mismo. Este de acá es lo mismo. Aquí sí hemos reemplazado. Y también acá lo mismo. Por lo que, a ver, solamente este sí, ¿no? Lo mismo, solamente esta operación nada, ¿no? Y listo. Ahora sí vamos a ordenar. El U sub R con este de acá lo vamos a agrupar, porque ambos tienen el mismo vector unitario U sub R. Estos tetas o vectores unitarios para el eje teta también lo agrupamos. Este de acá lo mismo que este, a términos semejantes entonces. Entonces, un poco de álgebra, un poco de agrupar, y finalmente nos va a salir eso. A ver, agrupando esta R con esta. Entonces sería, vamos a encontrar la componente de este vector unitario. Sería R, la segunda derivada de R menos R, esta punto al cuadrado, seguramente por este, ¿no?
teta punto al cuadrado, y ya está. Y multiplicado siempre por su unitario. Entonces ya tenemos la componente en el eje R de la aceleración. Sería esta expresión. Ahora la componente en el eje teta. Agrupamos todos los tetas. Empezamos con este y este. Sumamos dos veces R punto y teta punto más, de acá, R teta dos puntos y todo eso por el vector unitario. Entonces, esta expresión sería la componente de la aceleración en el eje teta. Y finalmente más z dos puntos en la dirección eh, mecano o de z, de la componente en el eje z. Con lo cual ya tenemos la aceleración de la partícula utilizando coordenadas cilíndricas. Ahí termina entonces. Conocemos la aceleración, conocemos la velocidad y conocemos la posición. Entonces, hemos terminado de estudiar el movimiento de una partícula utilizando las coordenadas cilíndricas. Como se puede apreciar, ya es un poco más fácil en relación con las coordenadas esféricas. Para la aceleración, las coordenadas esféricas eran 3 o 4 líneas. Ahora ya se ha reducido más, más fácil entonces. ¿Por qué? Porque acá hay la ventaja de que este z es la misma que de las coordenadas rectangulares. Y esta coordenada o este eje unitario es constante, no varía, no cambia y simplifica bastante. Y finalmente, a ver, creo que queda un poco de espacio. Finalmente vamos a estudiar el movimiento de una partícula utilizando coordenadas rectangulares. Como pueden apreciar, ya no hay nada que explicar, pues ya es muy fácil, ya está todo ahí. Nada que, ya no hay nada que llevar en términos de IJK. Ya el movimiento o nuestro sistema ya está en términos de IJK. No hay nada que hacer. Ya hemos repetido 1000 veces que estos vectores unitarios IJK son fijos, no cambian, son constantes. Por lo tanto, la derivada de todos ellos es cero. Y por eso que ya no vamos a tener problemas al derivar. Solamente la vamos a acompañar porque son constantes. Entonces, lo único que vamos a derivar siempre va a ser las componentes para poder calcular la velocidad, por ejemplo. ¿Por qué? Porque la velocidad se define como la derivada de la posición. Entonces vamos a explicar un poquito a ver este gráfico. Tenemos las coordenadas x, y, z, y acá tenemos la partícula que hace esta trayectoria, quizás se está moviéndose así, pero yo voy a estudiar en este instante, para un instante de tiempo, aquí. Entonces lanzo mi vector posición. Este es importantísimo. Acá tenemos nuestro observador, este es el origen, de ahí lanzamos nuestro vector posición. Entonces, vamos a conocer la posición para un instante de esta partícula. Y ahora sí, bueno, como estamos trabajando en las coordenadas x, y, z, necesito su componente x. Necesito saber su componente y su z. Y ya no hay trigonometría, no hay nada. Y está solamente hay que descomponer, ¿no? O recorrer esos caminos. Para llegar acá a posición inicial final, por x, por y z, ya llegué. Entonces el vector posición se expresa así, pues, ¿no? El vector r va a recorrer el x acompañado de su vector unitario, el sello, por acá, el y acompañado por el j, y el k, o el z, mejor dicho, acompañado por el vector unitario k. Ya tenemos la posición. Ya está definido, eso es todo. Y hemos dicho siempre, ¿no? A partir de la posición todo se genera. ¿Qué tengo que hacer? Derivar para hallar la velocidad. Y como otros vectores unitarios son constantes, ya no hay nada que hacer. Solo voy a derivar esta componente, por eso le pongo x punto. Tengo que derivar a y
y punto, tengo que derivar a z, z punto. Todo respecto al tiempo. Por eso está su punto. Es la derivada de la posición respecto al tiempo. Ya tenemos la velocidad de manera fácil y rápida. Hacemos lo mismo para la aceleración. No hay nada que hacer, miren. La aceleración es la derivada de la velocidad respecto al tiempo. O la segunda derivada de la posición respecto al tiempo. Entonces, derivo nuevamente, pero estos de acá ya no son problema. Por eso que derivo solamente la componente. Entonces, derivo nuevamente x dos puntos, y dos puntos y z dos puntos. Y se acabó. Ya tenemos la expresión de la aceleración para las coordenadas rectangulares. De la velocidad, esta pequeña expresión para las rectangulares y la posición. Ya no hay nada que explicar, ya no hay nada que hacer. Por eso hemos venido desde las esféricas, las cilíndricas y ahora las rectangulares. Y ahora cuando entramos a estudiar el plano, ya va a ser muy sencillo, ya no va a estar el Z seguramente. Ya no va a estar este Z, simplemente. Entonces lo vamos a estudiar eh, mucho más sencillo. Ya. Las fórmulas van a ser, no vamos a usar fórmulas, vamos a usar el cálculo diferencial e integral. Voy adelantando ya, ¿no? Ya adelanté hace un momentito, ¿no? Ahora estamos viniendo de la posición, así. Vector posición, calculo la velocidad, ya derivo, calculo la derivo. Pero, ¿y si te dan la aceleración primero, cómo calcular la velocidad? ¿Cómo calcular la posición? Si en este sentido derivamos, en el otro sentido tenemos que integrar. Por eso es importante dominar las integrales. Y las integrales ya no es como las derivadas. Las derivadas tienen fórmula. Es fácil de derivar, recontra fácil. Pero las integrales no hay fórmula. Hay formulario, sí. Ahí lo que eh, se aborda las integrales con métodos de integración. Entonces, nosotros en nuestro canal hemos desarrollado un método que a mí me parece sencillo, rápido, ¿no? Es el método de integración inmediata. Con eso he abordado casi todos los problemas de integral. Sobre todo en el libro de Mita Toro hay ejercicios interesantes. Hemos hecho el solucionario a mi modo, con mi método. El propio libro tiene su solucionario, ni siquiera lo he visto. ¿Por qué? Porque le da una ojeada, tiene su propio método, ¿verdad? Yo he querido desarrollar mi propio método. Entonces yo le he dado un poco más importancia a la integración inmediata. Y eso lo vamos a aplicar en los ejercicios. Lo vamos a aplicar y van a ver que se resuelven los ejercicios de manera simple, minimalista. ¿Cómo? Simple pero elegante. Eso es lo que vamos a hacer. Entonces, eso sería todo eh, con respecto al movimiento de una partícula espacial, ¿no? En el espacio se está moviendo con estas tres, o estos tres sistemas de referencia, ¿no? Las rectangulares. Ya terminamos con las cilíndricas, ya hemos estudiado anteriormente las esféricas, y con eso ya tenemos. Entonces, si entendemos el espacio, podemos entender lo que es plano, pues ya muy sencillo, ¿no? Y peor ya si una sola dirección, ¿no? Hacer problemas en una sola dirección va a ser sencillísimo, ¿no? Bien, entonces, y eso lo vamos a hacer más adelante, y por ahora sería todo. El compromiso todavía de analizar el movimiento en el plano. Hay movimientos especiales, por ejemplo, el movimiento circular, el movimiento parabólico, interesante. Y, finalmente abordaremos problemitas eh, de sistemas con una sola dirección. Bien, eso es todo. Muchas gracias a todas las personas que han llegado hasta acá. Un agradecimiento y solamente de repente pedirles, ¿no? Que nos apoyen con un poderoso like
que se suscriban a nuestro canal y sobre todo que compartan la información. Muchas gracias.